Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Es un verdadero placer poder reunir en torno a la mesa redonda hoy a un grupo de intelectuales antiimperialistas, residentes, todos ellos en España, que han venido a participar en días pasados del congreso que ha reunido, gracias a la Fundación Nicolás Guillén, en memoria del segundo congreso de escritores en defensa de la cultura que ocurrió hace 80 años en Valencia y también en París, en Madrid. En fin, los que siguen este acontecimiento saben que se trata del evento de los intelectuales contra el fascismo que emergía en Europa y que después costó tan caro a toda la humanidad. Por eso les decía, me da muchísimo gusto que hayan tenido la posibilidad de estar con nosotros horas antes de partir hacia Europa. La escritora y ensayista Carmen Domingo es una destacada feminista, autora de obras como Coser y Cantar, Las mujeres bajo la dictadura franquista o Nosotras también hicimos la guerra. Un poquito nada más de lo mucho que puede decirnos sobre el tema. Pascual Serrano, conocidísimo en Cuba, periodista, ensayista español. Ustedes saben que es uno de los fundadores del sitio alternativo rebelión.org, uno de los más agudos críticos de la comunicación en la era de la globalización, al que le debemos varios libros que también conoce el lector cubano. Carlos Frabetti, podríamos decir que casi tan conocido como Pascual aquí en nuestra mesa redonda, escritor, fundador de la Alianza de los Intelectuales Antiimperialistas, que es la continuidad de aquellos intelectuales que se reunieron hace 80 años en España, y recordemos que él es el autor de Malditas Matemáticas y otros libros importantísimos para la infancia, sobre todo, que se han presentado en nuestras ferias del libro. Sí se estrena en nuestra mesa David Rodríguez, que es el coordinador general de Izquierda Unida en el país valenciano, en Valencia, en España, y David Becerra Mayor, ensayista, doctor en literatura española de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de La Guerra Civil Española como moda literaria, un libro que también ha dado mucho que hablar en la crítica y bueno, en su país sobre todo. Actualmente es profesor de la Universidad de Lieja en Bélgica. Con ello vamos a estar hablando no tanto de lo que pasó aquí en La Habana en la conmemoración de estos 80 años de aquel congreso, sino más bien de la actualidad, del mundo intelectual hoy, de las izquierdas, de cómo se siguen articulando o no y cómo dan respuesta a los desafíos de esta época. Los invito a acompañarnos enseguida. Hablamos hoy con intelectuales antiimperialistas que han venido desde Europa y han estado unos días en La Habana. Acompáñenos. Más de 150 escritores de 26 países acudieron a defender el futuro. Llegaron a España en medio de la guerra civil provocada por el golpe de Estado contra la Segunda República del general Francisco Franco. Se armaba el nazifascismo en Europa. Las potencias capitalistas fueron indiferentes. No importaban el fusilamiento de Federico García Lorca ni el bombardeo a Guernica. Se libraba en España el primer ataque del fascismo contra la cultura y la humanidad. Brigadistas internacionales ocuparon puestos en trincheras. Los escritores levantaron su voz en Madrid, Valencia, Barcelona y París. En ambos frentes hubo cubanos. Al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura acudieron Nicolás Guillén, Juan Marinelo, Alejo Carpentier, Félix Pita Rodríguez y Leonardo Fernández Martínez. Madrid significa el futuro de hoy. El mundo de Franco, de Mussolini y de Hitler lleva como el caballo de Troya la querella, la guerra, es decir, la muerte, dijo Marinelo en el Congreso del 37. De Nicolás Guillén es la frase: allá, en Cuba, el negro siente la tragedia española y está junto a España, porque en esta lucha se pelea por hombres ya sin colores, sin guerras, sin prejuicios y sin razas. Luego vino el encuentro de Guillén con los cubanos de las brigadas internacionales. Metralla y poesía defendiendo la libertad y la cultura. Simbólica y terrible, la foto del poeta español Miguel Hernández junto al féretro de Pablo de la Torriente Brau, caído en Majadahonda. Quizá Miguel,
asesinado luego en prisión, creaba allí su elegía segunda o Canción de Pablo. Me quedaré en España, compañero, me dijiste con gesto enamorado, y al fin sin tu edificio tronante de guerrero, en la hierba de España te has quedado. Entre letras, balas y pensamiento se forjó un vínculo particular cubano-español, el que dio lugar, por ejemplo, a que durante décadas Miguel Hernández fuera más conocido en Cuba que en su propia tierra. Pionero fue también el homenaje del Centro Pablo en el centenario del poeta de las nanas de la cebolla. Parte de esa historia es España, poema en 4 angustias y una esperanza, escrito por Nicolás Guillén en 1937. La obra forma parte del libro España, poemas y crónicas sobre una guerrilla antifascista, editado por la Fundación Nicolás Guillén para el coloquio Cultura contra el Fascismo. Oportunos los debates de los días 10 y 11 de julio en la UNEAC, a propósito del 80 aniversario del Segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, el 115 del nacimiento del poeta nacional y el 70 de su obra, El Son Entero. Loli Esteves, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y este material de Loli Esteves, digamos que nos ahorra tener que hablar de algo. Son relatos que tienen que ver con lo que se ha contado esta semana gracias al seguimiento que ha dado ella, 115 años del poeta nacional, que cumplió exactamente 35 en medio de aquel congreso. Y Pascual Serrano ha escrito, por lo menos Cuba Debate ha publicado, y cuántos sitios habrán publicado, público también. Tu ponencia en este congreso ahora, que ha juntado a intelectuales de España y de Cuba o de otras partes también. ¿Cómo ha sido? Bueno, lo que el encuentro ha sido, yo creo que trascendente en la medida en que se ha podido recordar una memoria que en nuestro país se está ignorando por parte de los poderes públicos, ¿no? Creo que eso es una de las principales cosas que nos tiene avergonzados a los españoles, ¿no? Ver cómo precisamente en Cuba se ha tenido más respeto y más consideración la memoria por el pasado digno de quienes lucharon por la República y no tanto en nuestro país por parte de las autoridades. Y en cualquier caso, lo que ha sido, yo creo, más emocionante es poder juntar la visión de los cubanos y la visión de los españoles. Claro, pero ¿había de otras nacionalidades o fue solamente ustedes y cubanos quienes se juntaron en este evento? En el evento no, éramos solamente efectivamente españoles y creo que no había nadie que no fuera español o cubano, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo ves tú la salud, el compromiso de la intelectualidad española y cubana 80 años después de aquella reunión que puso, por lo menos los 5 que fueron de Cuba, era de lo más alto que se puede representar, aunque haya un nombre injustamente olvidado cuando se citaba antes a los participantes del Congreso, Leonardo Fernández, que a veces no se le mencionaba, ¿no? Pero importantísima la representación, Felispita Rodríguez, Nicolás Guillén, Juan Marinelo y Alejo Carpentier, nada menos. Bueno, yo creo que es un debate importante, es decir, ese famoso del papel de los intelectuales, ¿no?, del que se ha hablado en tantas ocasiones, y de ahí el interés de que en el Congreso se abordase cómo hoy podría ser ese papel de los intelectuales en el siglo XXI, qué hay en común con respecto a otros años o a otros momentos de la historia con la situación actual. Evidentemente yo creo que hay cosas que siguen igual de vigentes, ¿no? Es decir, el compromiso que, como diría Chomsky, con denunciar la mentira y apoyar la verdad, o el de elevar el nivel cultural de la ciudadanía al máximo, y el de denunciar las violaciones de derechos humanos, las tropelías que se puedan hacer por parte de gobiernos o por parte de dictaduras, y la defensa de una sociedad más justa. Yo creo que eso se va a mantener siempre. Pero creo que hay elementos nuevos, ¿no? Creo que en los momentos históricos todos son inéditos, ¿no? Entonces yo creo que vivimos en un mundo todavía más globalizado que el que había
hasta ahora, ¿no? En el que ahora ya todo lo que tú hagas tiene una relación en otro lugar del mundo, es decir, si unos trabajadores explotados en la otra punta del mundo puede tener relación con los productos que tú estás consumiendo, el gobierno que tú votas puede tener una cierta complicidad, y la tiene en el caso español, con crímenes que se estén desatando en otro continente. Creo que también el mundo ahora ya es multipolar, es decir, no es solamente una guerra fría entre un socialismo, un capitalismo y un comunismo como antes, ni tampoco ese capitalismo que parecía que había vencido. Eso yo creo que también le da un elemento de complejidad con nuevas potencias emergentes, porque sin duda Rusia, Irán, Brasil lo son. La religión, desgraciadamente, ha vuelto a estar en primera línea, yo creo, hoy de las guerras y de la violencia. Estamos en el siglo como pretexto. Decías tú mismo en tu ponencia. Claro, como pretexto, es decir, a unos porque los han convertido en mercenarios comprándoles con el paraíso, ¿no? Y porque están en una situación de absoluta desesperación y porque no les han dejado oponerse al neoliberalismo en opciones políticas diferentes. Yo alguna vez he dicho de que en los países árabes el único modo de ser crítico que les dejaban para ser críticos contra el neoliberalismo era en una mezquita, ¿no? Y al ser una mezquita, evidentemente la única opción, la única alternativa al neoliberalismo era Alá, ¿no? Lo cual evidentemente ha provocado lo que ha sucedido, ¿no? Y frente a eso, en Occidente se está rentabilizando ese terror por el otro lado, es decir, con políticas de recorte de las libertades o de satanización o estigmatización del diferente, ¿no? Es decir, en cualquier caso yo creo que es un retroceso muy, muy preocupante, ¿no? ¿Con qué sentimiento? Bueno, después podemos volver contigo sobre esto hacia el final, que quiero que todos me den sus sentimientos en relación con lo que vivieron, pero uno siente a veces que, y creo que David Becerra tiene testimonio sobre eso, pero en el sentido de que se vuelve como a la Torre de Marfil y el escritor a su obra, y como que el asunto político es de políticos y no me voy a comprometer necesariamente. ¿Sientes que hay un salto en ese sentido, que venimos que ya no se parecen estas generaciones de intelectuales a aquellas de hace 80 años? Bueno, esa es una acusación muy habitual. Yo no termino de estar tan convencido, porque lo que yo creo que hay es un elemento que no se termina de tener en cuenta, y es que en esta sociedad de la información, donde la difusión o la proyección pública de cualquier intelectual está controlada y limitada y censurada por unos medios de comunicación, ahora ya no puedes saber muy bien quiénes son los intelectuales, dónde están y en qué medida se comprometen, porque hay una especie de muralla, de aduana, de frontera que se pone entre los ciudadanos y los intelectuales, y solamente deja pasar a los que tienen el salvoconducto de los grupos de comunicación, ¿no? Entonces puede tener la percepción el ciudadano de que solamente aparecen intelectuales sumisos o adocenados, y a lo mejor lo que ocurre es que los rebeldes no logran acceder a la ciudadanía porque están vetados en los medios de comunicación. Claro. Bueno, hubo una ponencia, por lo menos tengo noticias, no pude participar en esta reunión de La Habana, pero me llegaron noticias por colegas como Víctor Joaquín Ortega, que vino impresionadísimo por la ponencia de Carmen Domingo, porque dice que efectivamente Alberti es muy cercano a Cuba, no solo porque Aitana haya elegido vivir en Cuba, sino porque su obra fue bien difundida en nuestro país, etcétera, pero mucho menos conocida María Teresa León, su compañera en la vida, y dice que existe una defensa extraordinaria. Quizás nos sirva para ir cuanto antes, y ahora la mujer intelectual de izquierdas sigue viviendo a la sombra de su compañero o del grupo donde predomina casi siempre el varón. Bueno, vamos a separar porque si no nos perderemos. Empecemos con Alberti, que estás haciendo. Alberti es muy conocido en Cuba. Ya, desgraciadamente mucho más conocido que María Teresa León. Yo he hecho una defensa de ella porque de verdad creo que es de las intelectuales españolas menos reconocidas. O sea, cuanto más leo de ella, y de hecho, no en tu caso, pero muchas veces cuando hablas de María Teresa León tienes que decir la mujer de Rafael Alberti, que ni siquiera se la conoce a ella como individua aislada, que no se ha leído lo que ha escrito, no se tiene conocimiento de que, desde mi punto de vista, por ejemplo, el contenido ideológico del matrimonio Alberti-León viene muy condicionado por
por María Teresa León, es decir, que Alberti llega a la política, me da la sensación a mí, no de forma individual, sino porque María Teresa León había leído mucho, tenía mucha conciencia desde antes. María Teresa León, desde que tiene 19 años, escribe cosas, pequeñas cosas de reivindicación feminista y entra en el terreno de lo ideológico de forma directa, por su familia, por llevar la contraria a su padre, más bien a la situación de burguesía en la que vive. Y cuando conoce a Rafael Alberti, que es un tipo muy guapo y que es poeta y que está con Maruja Mayo de pareja, Rafael Alberti está por hacer poesía, pero no está tanto por hacer política como lo está ella. Y yo creo de verdad que el año que viene, que es el 30 aniversario de su muerte, valdría la pena que, ya no en Cuba, que también, sino que por lo menos en España hiciéramos como el esfuerzo de reivindicar la importancia de ella de forma aislada para que se pueda conocer su nombre sin tener que asociarlo necesariamente a la trayectoria. Tener que decir el apellido. Sí. Dice, bueno, me decía Víctor Joaquín Ortega, oír decir, bueno, la radicalidad de Rafael Alberti tiene mucho que ver con María Teresa León y a veces se soslaya o se desconoce. Efectivamente, en España un poquito se conoce mucho más, por supuesto. No, claro, es que en España tú dices Rafael Alberti, todo el mundo ha leído, ha escuchado, conoce, sabe, todo el mundo tiene la imagen de Rafael Alberti y Dolores Ibárruri entrando en el Parlamento en las primeras cortes democráticas. Claro, María Teresa León tuvo la desgracia de ser una persona que llegó a España con los mismos años que exilio que los demás, pero con un Alzheimer, con lo cual ya no pudieron ni conocerla las generaciones venideras, pero eso no exime de que toda la obra anterior tenga derecho a ser conocida en la misma medida. Rafael Alberti publicó mucha poesía, estuvo en ese momento allí, pero es que María Teresa León tiene artículos políticos, artículos de teatro, obras de teatro, La memoria de la melancolía, novelas maravillosas, guiones de televisión, guiones de películas, ¿sabes? Que tiene una obra detrás que desde mi punto de vista es mucho más interesante que la que Alberti. No estoy valorando si mejor o peor, pero sí que mucho más interesante desde mi punto de vista. Pero yo sabes que acercándome a la historia de Carmen Domingo también me pasaba lo mismo, que descubre una mujer que tiene una obra bastante vasta en relación con la defensa del papel de... Por eso te hacía la pregunta, ¿cuánto antes y cuánto hoy la mujer de izquierdas en la intelectualidad, no solo española, europea, latinoamericana, etcétera, sigue estando un poco invisibilizada? A mí me da como la sensación de que me estoy quejando todo el rato, pero es que como no nos quejemos mucho... Porque estás sola quejándote. Dentro de 50 años nadie nos hará caso, ¿sabes? Tenemos que quejarnos mucho para reivindicarnos. Ocurre una cosa muy curiosa y es que en España, y me imagino que en el resto de países latinoamericanos, o sea, cercanos a nosotros pasa lo mismo, es que la mayor consumidora de cultura es la mujer. La mujer es la que va al teatro, la mujer es la que va al cine, la mujer es la que va a las librerías, la mujer es la que escribe. Pero el que tiene proyección es el hombre. Si tú buscas novelistas que estén cobrando de anticipo lo mismo que novelistas masculinos, no hay prácticamente, salvo yo creo que Almudena Grandes, nadie. No sabemos el motivo, pero mi teoría es la que sigue siendo siempre. Como los que mandan son hombres, a la hora de elegir cosas, elegimos temas cercanos a los nuestros, a la que se normalice un poco la posibilidad de acceder a puestos de relevancia. Tú podrás elegir en función también de tus criterios y eso hará que haya más mujeres en los siguientes puestos de responsabilidad o de elección, que decir que... ¿Sabes? Es decir, que necesitamos, y a la hora de hacer una lista de columnistas, de opinólogos, de tertulianos, de llámalo lo que tú quieras, en general el que decide es un jefe de redacción que es señor, es un director de diario que es señor, y así esto, tener una endogamia masculina que, pues eso, que es complicado romper, como no sea por ley. Ahora, la verdad es otra, tanto en aquella época como en esta, la mujer... no vamos a decir que mayoría, pero sí estaba literalmente a la altura de la participación militante de los hombres. Incluso tú hablas en este ensayo o en este libro, Coser y cantar las mujeres bajo la dictadura franquista, de que de un lado y del otro, es decir, también del fascismo, del lado fascista, había un protagonismo femenino. Lo que sorprende de todo esto es que el nivel cultural e intelectual es igual en hombres que en mujeres, claro. Porque si me dijeras, hay que arrastrar sacos de arroz, pues que los arrastren ellos, yo ya sé que no tengo esa fuerza ni me voy a pelear por tenerla. Pero si yo me siento a escribir o a reflexionar, no veo que haya mucha diferencia entre un hombre y una mujer, salvo la que me quieran imponer ellos para que me quede en casa, para que me cuide a los hijos, para que haga de ama. ¿Sabes? Es decir, que las limitaciones no son intelectuales, sino que son sociales, para que nos entendamos. Por eso, no sé si ayer, pero estos días hemos estado discutiendo, yo creo que eso solo se soluciona por ley.
Hay un 50% de hombres y de mujeres, si no, no se sigue adelante el proyecto. ¿Por qué? Porque sí, porque es la única forma de que tengamos cabida en imponer la políticas medida que impulsen la... Claro, porque que entonces entrarán muchas mujeres malas, muy mal, sí, pero es que llevamos 21 siglos de hombres que no funcionan bien y nadie se está quejando. Y la mujer en su protagonismo puede hacer tanto daño como puede hacer tanto bien. Ya lo vimos leyendo algo en relación con tu propia obra, el papel que jugaron mujeres como la mujer de Franco o Primo de Rivera en cuanto a que eso, la mujer le tocaba coser y cantar. De hecho, la que más daño hizo fue la de Onésimo Redondo, Mercedes Sanz Bachiller, que las otras hicieron daño por consortes, que eso tiene poco mérito. Pero Mercedes Sanz Bachiller hizo daño porque era una tipa muy lista y muy avanzada a su época. Era una tipa que se fue a Alemania a aprender de las líneas femeninas de la Alemania de las SS, quiero decir que era una tía que sabía por dónde iban los... Entonces, ¿qué hizo? Vino a España y le dijo a Franco, que costó que lo entendiera el hombre, hay que hacer una sección donde cojamos a los niños, hay que hacer una legislación para que las madres puedan ser separadas, y fue ella la que dio la idea de todo lo que después se hizo respecto a la separación de los hijos de sus madres, respecto de las cárceles que tenían el apartado maternal separado del resto de mujeres, es decir, que eso fue una cosa de una tía lista, y equivocada, pero... Y al final del atraso también que se sumió el protagonismo de la mujer en los años franquistas, es lo que entiendo. Bueno, claro, porque el problema fue que Mercedes Sanz Bachiller era una tía inteligente y vino la Pilar Primo de Rivera y la Carmen Polo y dijo, está, quitárosla de encima, porque ¿qué hago yo aquí que soy la hermana del muerto y la mujer del que manda? Necesitamos nosotras tener un hueco. Entonces se quitaron esta de encima y retomaron toda la política del siglo XVIII y del siglo XIX, porque así ya no había discusión posible. Si nos metían otra vez en la cocina y a zurcir. Bueno, por lo pronto yo soy de las que creo que Frabetti y Pascual tienen la obligación de traerte a las ferias del libro de La Habana para que tus libros se conozcan tanto como los de ella, que me ha llamado muchísimo la atención cuando los he visto. Vamos otra vez con un material preparado por Loli Esteve en estos días de reunión en La Habana de intelectuales cubanos y europeos y españoles, sobre todo del Estado español, residentes en España, que han venido a acompañar el recuerdo de los 80 años de aquel Congreso en Defensa de la Cultura y los 115 de Nicolás Guillén. Semejanzas y diferencias entre aquella etapa y la actual coyuntura internacional fueron examinadas por los participantes. El periodista Pascual Serrano se refirió al compromiso de los intelectuales en el presente siglo. Puntualizó que hay momentos históricos que exigen demostrar si se está o no del lado de los pueblos. Por su parte, Carlo Frabetti llamó a continuar la labor iniciada por la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas, creada en Madrid en 2002. El coloquio internacional Cultura contra el Fascismo fue inaugurado por el presidente de la UNEAC, Miguel Barnet. Estamos conmemorando la defensa de la cultura, de los valores éticos frente a la barbarie, y celebrando también el 115 aniversario del nacimiento, el 10 de julio, de Nicolás Guillén. Los asistentes hicieron suyo el mensaje de la Red en Defensa de la Humanidad, que destaca la semejanza del sacrificio de la España de 1937 y los escenarios de la actualidad, ya sea en Gaza, Bagdad o Ayotzinapa, o las agresiones contra la revolución bolivariana. Loli Esteves, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ya que hablaron un poquito, adelantaron de lo que dijo Frabetti, de lo que dijo Pascual, vamos un momentico con David y esa indagación tuya que ha puesto en crisis a tanta gente que hizo novela y dinero de paso, ¿no? Haciendo su propia historia de la Guerra Civil Española. Sí, no sé si ha puesto en crisis, pero por lo menos lo que yo pretendía era cuestionar un poco el relato que se estaba construyendo últimamente sobre la Guerra Civil Española en las novelas que hoy en día se están publicando, porque es verdad que los últimos 10-15 años se han publicado muchísimas novelas sobre la Guerra Civil, y yo como lector interesado además en nuestro pasado, en la memoria histórica, asumí esa noticia como una noticia maravillosa, incluso una noticia que era digna de celebración, porque claro, España venía de un periodo que en la transición de la dictadura a la democracia sale adelante por medio de unos pactos de silencio, de olvido, donde el Estado que surge de la transición decide que es mejor no mirar hacia atrás, que lo que conviene
conviene es que los españoles olviden cierren las viejas heridas para que todos conjuntamente rememos hacia un futuro de modernidad que en ese momento se llama Europa. Entonces, la sociedad española perdió la memoria, o digamos que obligaron a la sociedad española a perder la memoria. Y posiblemente, si hiciéramos una referencia bíblica, podríamos decir que en la transición a la sociedad española se le metió en el cuerpo el miedo de Lot. Se le dijo, no miréis hacia atrás, porque si miréis hacia atrás os podéis convertir en estatua de sal. En el fondo lo que quería decir es no miréis hacia atrás, porque si hablamos del pasado y hablamos del pasado, es posible que esas viejas heridas se abran y la sociedad española vuelva a entrar en una guerra civil española. Así es como se silenció el pasado. Y se silenció. Decías que era una buena noticia. Claro, y entonces era una muy buena noticia que se empezaran a escribir novelas sobre la guerra civil, que parecía, por lo tanto, que iban contra este pacto de silencio y de olvido que se activó durante la transición española y que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular pues fueron reforzando. Sin embargo, a partir de los años 2000 se empiezan a escribir muchas novelas, pero uno empieza a leerlas y entonces rebajamos la euforia. Pues no hay tanto que celebrar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que esas novelas son de todo menos de la guerra civil. Es decir, la guerra civil está, pero está simplemente como un telón de fondo, como un escenario en el que se escenifican historias de amor, de pasión y muerte, de aventuras, pero de la guerra civil no se habla. No se habla en tanto que no se habla de la guerra civil como conflicto político, social, histórico, ideológico. Se habla de la guerra civil como, digamos, lo que se dijo en el fondo durante la transición española, como una guerra fratricida entre dos hermanos que eran un poco brutos y se pelearon sin saber muy bien por qué, y unos años después, pues bueno, como todo hermano que se pelea, pues se funde en un abrazo y ya está, olvidemos lo que ha sucedido. Entonces se despolitiza la guerra civil, y cuando digo se despolitiza la guerra civil, digo también que se despolitiza el potencial emancipador que puede tener la lectura del pasado. Es decir, el pasado no es simplemente un lugar al que acuden los historiadores para recoger datos y decir pasó esto, y acumulamos una serie de datos y construimos un relato lineal de lo que sucedió. No, el pasado tiene la capacidad de conectarse con el presente. El pasado tiene la capacidad de conectarse con el presente precisamente para desestabilizar el presente. Y para cambiar el presente, puesto que vivimos en un presente imperfecto, podemos, los que queremos construir un futuro mejor, acudir a nuestro pasado, acudir a nuestra memoria, movilizar. Y para movilizar el propio presente. Estas novelas hacen lo contrario, convierten eso. Al final lo que miramos hacia atrás, y no nos convertimos la sociedad española en una estatua de sal, lo que se convirtió en una estatua fue la guerra civil, que aparecía como una cosa estática, de piedra, que no fluía hacia nosotros. Aparecía como algo lejano, mítico, y bueno, y al final fueron novelas que se llamaron históricas, pero que no tenían historia. Novelas históricas sin historia, sin historicidad. Hablaban de algo detenido en el tiempo, que no fluía hacia nosotros. Claro. ¿Y qué reivindicas tú respecto a eso? ¿No he tenido la oportunidad de leer tu ensayo? ¿No? A ver si Fra Betty me trae a la feria del libro también. Sí, cómo no. ¿Qué reivindico? Sí, porque aquí también hemos tenido nuestras versiones de la Guerra Civil Española, claro, desde una perspectiva que no es exactamente siempre la historia que conocíamos, ¿no? Yo lo que reivindico es que el pasado no aparezca como algo que no tiene nada que ver con nosotros. Creo que el pasado tiene que saber para cuestionarnos sobre quiénes somos nosotros, cuánto pasado hay en nuestro presente, y cuando digo esto que parece así con palabras muy abstractas, quiero decir, cuánto franquismo hay en las instituciones llamadas democráticas. Claro. Porque si nosotros empezamos a analizar cuánto franquismo hay en las instituciones democráticas, y no solo en partidos políticos, también podríamos decir incluso en el IBEX 35, en la bolsa. Si vemos cuáles son las empresas que cotizan en la bolsa española, vemos que todas son empresas que vienen del franquismo. Entonces, lo que tenemos que ver es cuánto franquismo hay en el presente de la sociedad española de hoy, presente. Entonces, lo que yo lo que le exijo como lector a una novela sobre la guerra civil es que no me haga trampa. Claro. Y quiero que me conecte el pasado con el presente, que no me diga, estamos aquí. Hay una autora que dice que vivimos en un presente aburrido y democrático.
será para ella, claro, porque para mí ni aburrido ni democrático, ¿no? Pero entonces dice, yo desde mi posición en este presente aburrido y democrático me permito el lujo de acudir al pasado y contar una historia de la guerra civil. El pasado, la memoria histórica no puede ser un lujo, entiendo. Creo que la memoria histórica tiene que nacer de un compromiso. Claro. Para recordar, para transformar. De lo contrario, estamos escribiendo, pues estamos acudiendo al pasado como haciendo un ejercicio de nostalgia, pero creo que eso no tiene potencial político, emancipador y no sirve para nada. Y vale que sí, que puedas traer tu obra a la próxima Feria del Libro. ¿Quién soy yo para invitarte? Pero me interesaría mucho de verdad leer tu obra, que sé que forma parte de una visión crítica de la literatura. Pero hablando de pasado y todo eso, ahora que quiero hablar con Fra Betty, también es importante que hubo otra rememoración del Congreso en Defensa de la Cultura en el año 87, en un año que era como el preludio de toda la visión posmoderna, de la equivalencia posmoderna de todas las verdades, ¿no? Allí aquel Congreso que se produjo en Valencia también, sí, y del que cuenta Miguel Barnet, contaba en el periódico Granma la pasada semana. Me gustaría un poquito hablar con Fra Betty sobre eso, cuánto se ha logrado superar. Tú como miembro fundador de esa alianza de intelectuales antiimperialistas que generó la reacción contra las invasiones norteamericanas de inicios de este siglo. Y contra la campaña contra Cuba y Venezuela. Efectivamente. Fueron los dos motivos básicos de que tomáramos como referente moral e histórico la alianza de intelectuales antifascistas, porque estábamos viviendo un repunte del fascismo muy preocupante. Lo único que nos pareció interesante señalar que la forma actual del fascismo es el imperialismo. Y por eso cambiamos el nombre, ¿no? Podíamos haber mantenido fascismo perfectamente el nombre de Alianza de Intelectuales Antifascistas, pero nos pareció oportuno señalar este aspecto. Con respecto a lo de los 87, efectivamente, fue una maniobra que bien merece el calificativo de posmoderna para neutralizar. Muchas veces las conmemoraciones son como ceremonias fúnebres para enterrar aquello que se conmemora, ¿no? Cuando una verdadera celebración, conmemoración, lo que debe hacer es mostrar lo que tiene de vigente aquello que se está celebrando, conmemorando, porque si no, no vale la pena rescatarlo, ¿no? Si no es por entroncando con lo que decía David hace un momento, ¿no? Se trata cualquier mirada sobre el pasado, si no tiene por objeto ver en qué medida nuestro presente está vinculado a él, depende de él, lo incorpora, y todo eso utilizarlo para mejorar el futuro, para encaminarnos hacia el futuro con más conocimiento de causa y más elementos, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, ustedes cuando fundan la alianza están recogiendo el legado de aquellos intelectuales del 37. Es decir, se reconocen herederos de esos que se fueron a jugársela toda también con la República Española, pero al propio tiempo están alertando sobre las tendencias de renovación fascista que con otro nombre pueden reemerger. Estamos viviendo en un momento climático en torno a esto, en toda América Latina, los golpes disfrazados de democráticos, en que las reversiones de muchos procesos en América Latina y especialmente lo que se está enfrentando contra Venezuela. Pero no tenemos mucha noticia siempre de qué hace la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas. Un poquito más sabemos de la Red en Defensa de la Humanidad, cómo se articulan. Bueno, es que en realidad la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas acabó convirtiéndose, desgraciadamente algunos de los miembros fundadores fallecieron, otros se distanciaron porque en su momento, bueno, una cosa era oponerse a la invasión de Irak, cuando sobre todo el PSOE estaba interesado en hacerla contra al PP y señalarlo con dedo acusador como responsable de aquella política, cuando en realidad en el fondo estaban... y seguiría la misma política. Estaban siguiendo la misma política.
De hecho, Zapatero retiró las tropas con una mano de Irak y con la otra las mandó a Afganistán, ¿no? Entonces, cuando dejó de ser la oposición a esta política gubernamental, dejó de ser rentable para el PSOE, también una parte de los intelectuales, porque hay que decirlo, hay muchos intelectuales que utilizan los privilegios que supone dominar los instrumentos de la cultura para conseguir un puesto cerca de los poderes establecidos, ya sea el propio gobierno o las mafias, porque no merecen otro nombre, mediático-culturales que controlan la información y la cultura, ¿no? Entonces, esto coincidió también con el encuentro en Caracas en defensa de la humanidad en 2004, y de hecho la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas acabó convirtiéndose, con la partida de algunos miembros y la incorporación de otros, acabó convirtiéndose en el capítulo español de la Red en Defensa de la Humanidad. Que hoy está, es decir, tiene una, por lo que veo también de la representación que han traído a La Habana, tiene una fuerte representación en todo el Estado español. Fuerte numéricamente, desde luego. Por calidad. Fuerte por calidad. Bueno, eso no me correspondería a mí decirlo, pero sí. Puedo decir que por las compañeras y compañeros que siguen luchando, que sí, que somos pocas y pocos, pero bastante dispuestos a no cejar, a no dar ni un paso atrás. Como y siendo como son ustedes, digamos, el propio escenario español, el propio escenario europeo, donde más se tergiversa, se miente o se silencia en relación con Cuba, con Venezuela y con lo que está pasando en esta parte del mundo. Y por eso es especialmente importante y es especialmente grande nuestra responsabilidad. O sea, callar en estos momentos, el mero hecho de callar ya es ser cómplice de lo que está pasando. Bueno, por lo que yo veo, sobre todo de quienes han venido y han traído su propia obra, o llevan a uno sencillamente por estar aquí a revisar lo que no conoce en torno a ellos, efectivamente podría hablarse de que no sea numerosa, pero sí es muy valiosa. Vamos a hacer otra pausa hacia un reportaje de Loli Esteves en relación con los acontecimientos que dieron lugar a este encuentro de intelectuales cubanos y españoles aquí en La Habana a propósito del 80 aniversario del Congreso en Defensa de la Cultura. El presidente de la Fundación, Nicolás Guillén, tuvo a su cargo la clausura del coloquio que atrajo a ponentes de Cuba y España. El papel del espíritu de la cultura en la misión del intelectual y el propósito de que la verdad llegue a los corazones desde la lógica del corazón fue resaltado por Nicolás Hernández Guillén. Centro de los debates fue la importancia histórica y actual del segundo Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura, efectuado en 1937 en Valencia, Madrid, Barcelona y París. Era imprescindible recordar aquel momento, que fue un hito en el compromiso de los intelectuales. Nunca antes y lamentablemente nunca después, de manera tan unánime, los intelectuales más relevantes de su tiempo asumieron las mejores ideas de aquel momento. Y yo creo que eso tiene una importancia porque además fue decisivo para marcar algo que se comenzó a llamar de ahí en adelante el compromiso de los intelectuales. Era necesario que eso nos sirviera de estímulo para pensar los problemas que hay ahora. Que a mí me parece que son tan graves o más graves y más urgentes y mucho más complejos que los que enfrentaba el mundo en aquel momento. La gran perversión del capital es que todo este enorme avance de la humanidad, de la inteligencia humana, del conocimiento humano, puede resultar en catástrofe como resultado de la codicia. Cierre a la altura del coloquio Cultura contra el Fascismo fue la entrega de la Premio Nacional de Teatro Verónica Lin en la lectura del monólogo Melancolía de la Desmemoria, obra de la española Carmen Domingo, inspirada en la vida de su compatriota María Teresa León. Una mirada femenina al sufrimiento de la España de entonces, con enfoque de género totalmente oportuno en el mundo de hoy.
Bueno, gracias a Loli Esteves por estos acercamiento que nos hizo. Voy con David y justamente algo que ha estado dando la vuelta pero no lo hemos abordado, de alguna manera lo enunciaba David, lo decía Frabetti y lo decía la propia Carmen y Pascual. Por España desde el 37 acá ha llovido mucho, ha corrido muchas aguas políticas, etcétera, y sobre todo uno lo que advierte cuando sigue las noticias que vienen de España en el ámbito político es una fragmentación de la izquierda, y es una izquierda que se corre y que pierde radicalidad. En ese contexto, en esta participación en las cercanías con la intelectualidad, ¿cómo puede estar afectando eso también, esa desmovilización que hoy, como decía Nicolásito Guillén, bueno, necesitaría más movilización y posiblemente no la tiene igual? Bueno, el escenario es muy complejo. Es cierto que en nuestra historia somos un país muy peculiar, como dirían también esos grandes poetas, pero sí que es cierto que un factor que influye para que la izquierda no puede ser no triunfe, puede ser la fragmentación de la izquierda, pero es verdad que también se está jugando en un escenario muy complejo. Venimos de una falsa transición donde los poderes oligárquicos se mantuvieron en el poder y no hay nada más que ver cuál fue la hoja de ruta que tuvo el Partido Socialista en esos primeros años 80, donde utilizó las estructuras del Estado pues para desmontarlo propiamente. Incluso las propias empresas se privatizaron, se hizo negocio de lo público y fue sembrando lo que luego en la época de Aznar aceleró, ¿no? Y fue todo un poco un desmantelamiento y poner al servicio pues de la troika, lo que hoy se conoce como la troika, lo que es la soberanía económica y política de nuestro país. A su vez, es verdad que ha habido unos últimos años donde la crisis ha golpeado muchísimo y ha habido un despertar, o se ha recuperado cierta politización de sectores juveniles fundamentalmente. Nos acordamos aquello de las plazas del 15M, pero visto ahora el escenario donde se reivindicaba ese poder popular, que no se quedara solamente en votar cada 4 años y ya me olvidaba, sino donde la gente tuviera una participación más directa, eso parece que se ha revertido de nuevo otra vez, ¿no? Y estaban de nuevo confiando mucho en la parte institucional. Veníamos de un ciclo complejo, un ciclo muy intenso de agresiones neoliberales. Estamos hablando de recortes en derechos fundamentales como la educación, la sanidad, la dependencia de personas mayores, incluso renunciando a cualquier soberanía económica pública. Y claro, eso la gente puso mucha resistencia y respuesta. Eso permitió incluso articular espacios de confluencia en la izquierda social y política. Ahora quizá hemos vuelto a depositar el voto y quizá nos estamos volviendo a vaciar las calles, y ese es un riesgo que debemos de corregir, creo yo, ¿no? Y por otro lado también es cierto que en esta corrimiento hacia el centro del tablero político, corremos el riesgo de renunciar a los principios políticos. Por una cuestión puede ser la táctica de la unidad de la izquierda, y ahí tenemos muchísima experiencia en América Latina. Por supuesto son contextos muy diferentes, pero venimos desde la Unidad Popular de Allende a los procesos que permitieron en la década del 2000 que gobiernos como en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, la unidad cívico-militar, los diferentes movimientos sociales, fueran capaces de llegar al acceso del poder, porque en definitiva lo que queremos es eso, ¿no? Cambiar las estructuras para ponerlas al servicio de la mayoría social, de la clase trabajadora. Y quizás eso en España no está sucediendo. Ahí estamos viendo que ha habido un corrimiento, quizás se ha renunciado a ciertos principios, y donde los dos grandes ejes históricos de esa supuesta izquierda y derecha al final han respondido a los intereses de las grandes oligarquías, eso que hablamos del IBEX 35, y donde a veces con esas voluntades de querer sumar a gente, quizás estamos ocupando escenarios o dentro del escenario electoral estamos renunciando a lo que sería nuestra seña de identidad. Creo que debemos de seguir trabajando por la unidad de la izquierda, pero desde los principios también políticos que nos han definido siempre, ¿no? Donde la izquierda creo que tiene gran bagaje en nuestra historia, pero también somos consecuencia de nuestra propia historia. 40 años de dictadura, una transición donde una monarquía consolidó los poderes fácticos que venían, y donde ahora hemos tenido una especie de segunda transición donde quizás, vista ahora, deberíamos de recuperar otra vez la movilización en las calles, pues para poder un poco también revertir ese proceso que había empezado, ¿no? Y también porque los corrimientos terminan desmovilizando. Quizás... Es decir, cuando se parecen demasiado la derecha, la izquierda, y todo el mundo va convergiendo hacia lo mismo, a que moviliza. Sí, incluso nos hemos encontrado cuando hemos encontrado a veces al Partido Socialista, estaba en la oposición y la verborrea, por decirlo de una manera rápida, se le llenaba de vocablos de izquierda. Ahora incluso menos, porque ya hablamos de posverdad, incluso se ha renunciado a ciertos vocablos que ya... Poscapitalismo, posverdad, pues todo, ¿no? Efectivamente, donde al final es cambiar 4 cosas para que nadie cambie. Quizás en ese escenario, cuando están en la oposición,
se recupera el lenguaje más, por decirlo así, izquierdista o con tintes más de transformación militante. Y cuando han demostrado que estaban en el gobierno, han aplicado políticas neoliberales y de derecha. Por lo tanto, no hay que confiar, creo yo, solamente en lo que es la vía puramente electoral, sino hay que volver a construir alternativas desde la calle, ¿no? Y claro, todo eso con el factor cultural fundamental. Por eso un poco lo que estamos hablando creo que es muy necesario, porque después de estas situaciones de crisis que han agredido brutalmente a la clase trabajadora, el partido mayoritario sigue siendo el que les aplicó esas políticas que acabaron con sus derechos. Por tanto, creo que ha ganado la guerra, o está ganando la guerra, no la vamos a dar por concluida, por supuesto, está ganando la guerra de ideas, el modelo de consumo, el modelo capitalista, el pensamiento único, y donde necesitaríamos articular resistencias, buscar esos espacios para que los referentes de la izquierda, nuestros intelectuales, que no solamente son intelectuales esos separados en la Torre de Marfil, sino todo lo contrario. Por eso reivindicamos esa figura del intelectual comprometido de los años 30, donde se manchaba, bajaba al terreno y donde incluso la propia praxis es la que le generaba su propia teoría. En ese sentido creo que debemos de articular en ese sentido para luego pues pensar qué hacer, y es un poco la... No, estaba yo por preguntarte, un político en un escenario de intelectuales y escritores y todo eso, pero o también haces tu parte en eso. Bueno, yo vengo más del activismo, de la militancia, sí que también me gusta, tengo alguna cuestión de aportación teórica, pero fundamentalmente venimos del activismo y a partir de esa praxis pues intentar también articular. Y como decíamos, también estamos frente a los ataques mediáticos. Hablábamos antes un poco de empezar la mesa redonda, y cuando hacíamos un poco el reparto de estos temas hablamos de América Latina. Estamos viendo en las noticias como ahora a Lula le han condenado a 9 años, donde es una consecuencia más de ese golpe mediático, institucional, político de las estructuras para mantener a un corrupto como Temer y revertir todo ese avance que hubo con Lula y con Dilma, ¿no? Pero también nos encontramos en el caso contrario. Venezuela es portada diaria en España. La gente conoce más de Venezuela que puede conocer de Portugal, nuestros vecinos geográficos, donde incluso se esconde una alternativa de gobierno en una especie de socialdemocracia, en fin, un pacto que haya 3 fuerzas para evitar que la derecha gobernara. Es decir, los medios de comunicación tienen tal capacidad para condicionar la opinión pública y generar matices de opinión que puedan justificar a los golpistas terroristas, como puede ser el caso de Leopoldo en Venezuela, y donde se sataniza a un presidente o a un gobierno, y por otro lado se endiosa o se protege a otro tipo de figuras. Por tanto, esa es una de las grandes batallas que tiene la cuestión política. Claro. Porque si nos consiguen convencer es cuando nos vencerán, y es donde deberíamos de pensar cómo articular desde la izquierda nuestra propia cultura, nuestra propia hegemonía, que le haga frente a toda esta ola neoliberal. Y qué importante, importantísimo también que un activista político entienda la importancia de la intelectualidad creadora en torno a eso, a ese proyecto. Gracias, David. Y creo que con medio minuto basta para un poco la ronda de despedida, que cada uno pueda comentar algo de sus sentimientos en relación con esta reunión. ¿Vale la pena? ¿Valió la pena? ¿Qué deja? Por aquí tengo un libro que por lo menos que me entregaban también, los poemas y crónicas sobre la guerra antifascista, que es una de las cosas que sale como resultado, lo ha traído el propio David Rodríguez. Estas cosas que nos dejan, que vienen de este encuentro, es decir, no es un encuentro solo para decirse las cosas entre ustedes, y por eso lo hemos traído también hasta aquí. ¿Por dónde empezamos, Frabetti? ¿Te animas? El sentimiento con que te despides de La Habana después de otro encuentro. Yo siempre que vengo a Cuba me marcho muy contento, con mucho optimismo. Luego llego a Europa y me rebajan rápidamente. Pero creo que en Cuba se están pasando 2 cosas muy importantes y que hacen muy conveniente, diría necesario, que gentes de otros países, sobre todo la vieja Europa, vengamos aquí con frecuencia. Y es que se restablecen pactos de confianza que estaban muy debilitados en nuestro mundo capitalista, ¿no? Es muy importante que se restablezcan pactos de hermandad y de confianza entre las gentes del mundo de la cultura
que luchamos por cambiar las cosas y que consigamos crear algún tipo de continuidad. O sea, el poder hace todo lo posible por dividirnos, tanto en el espacio como en el tiempo, evitar que tengamos continuidad y evitar que tengamos contactos fecundos, contactos fraternos, contactos de confianza en última instancia, ¿no? ¿Quedaron en volver a verse entonces, Pascual? ¿Hay nueva cita para de las alianzas, de la red? Sí, en la medida que se nos convoque, sobre todo por Venezuela y Cuba, que son las puntas de lanza de la red de intelectuales, yo creo que ahí estaremos y como lo hemos estado siempre, ¿no? Con esa sensación de que nunca se está solo y de que hay que seguir luchando por lo que... La defensa de Venezuela fue plato fundamental en las discusiones de esta reunión de La Habana. Fundamental en todo momento. Yo creo que la sensibilidad que hay en este momento en España y en Europa sobre la tremenda embestida imperialista contra Venezuela es algo que nos tiene indignados, que es peligrosísimo, que yo creo que incluso va más allá de decir si nos parece bueno o malo el gobierno de Venezuela. Se trata de algo tan terrible como se está legitimando, se está apoyando y se está fomentando el terrorismo, el crimen, el asesinato, ya no el golpismo, sino mucho más. Es decir, es directamente derrocar un gobierno a base de crímenes en la calle, quemando vivos a ciudadanos. O sea, una cosa absolutamente fascista que nuestros gobiernos están legitimando, apoyando y llamando en nombre de democracia y derechos humanos, que es una barbaridad, ¿no? Es decir, es una motivación para urgencia, para movilizaciones de urgencia, sin discusión. David. Sí, y yo creo que me llevo una pregunta a casa que la voy a ir reflexionando y creo que tenemos que ir reflexionándola, que es, primero, ¿dónde están los intelectuales? ¿Quiénes son los intelectuales? Y, sobre todo, ¿por qué en la actualidad, que es verdad que en España ahora mismo no hay una guerra civil como la había en el año 37, pero sí hay otras guerras en el mundo en las que España participa? La pregunta es, ¿por qué no tenemos la capacidad de crear un congreso como aquel donde no solo nos reunamos nosotros, es decir, lo que podríamos llamar intelectuales críticos, comprometidos, etcétera, o contrahegemónicos, sino cómo no es posible que con lo que está pasando los grandes intelectuales no se puedan reunir para decir no a las guerras, no a todas estas guerras? Porque pensemos que lo que sucedió en el 37 no eran 4 locos o 4 intelectuales menores, eran los grandes intelectuales de su momento. ¿Por qué hoy los grandes intelectuales están escondidos? O no escondidos, porque tienen mucha visibilidad, pero ¿por qué no se comprometen por las causas justas, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer, y a lo mejor esa reflexión debería ir acompañada por una redefinición de la palabra intelectual, porque un personaje, un intelectual que se doblega ante el poder y obedece al poder no merece ser llamado intelectual. Bueno, yo creo que muchas respuestas a tus preguntas están en tu propia obra. Es decir, la manera en que se personalizó, se individualizó, y el asunto es mío, es convertirme en un escritor de bestseller, en un hombre que publica mucho, que las grandes editoriales replican y terminan teniendo el Premio Nobel de Literatura, algunos, ¿no? Y no el gran drama. Como la mujer hoy tiene la última palabra, quería entonces volver con David. Sí, a ver, yo me llevo con la necesidad urgente de ir articulando y construir nuestra alternativa hegemónica cultural, porque vivimos en unas sociedades donde se naturaliza la explotación del ser humano, de la naturaleza, donde hace que miremos hacia otro lado ante cualquier injusticia, y por tanto es necesario construir y sensibilizar. No podemos permitirnos el lujo de la equidistancia o vivir en esas torres de marfil. Por tanto, el fascismo hizo uso de la parte más violenta cuando lo necesitó. Hoy en día muchas veces ni lo necesita, tiene otras herramientas para manifestar y mantener el statu quo, ¿no? Por tanto, creo que necesitamos construir nuestra propia alternativa desde la implicación no solamente de los intelectuales, o esa palabra que incluso alguna vez he escuchado a una escritora también de referencia a Belén Gopegui, cuando hablaba no solamente que el intelectual es la vanguardia. Ellos incluso están a la retaguardia, están codo con nuestros militantes y nuestros activistas, porque cuando hay que sacar un tema y hacer una novela sobre un conflicto laboral,
es porque es un tema también olvidado, como puede ser el caso de nuestra memoria democrática. Por tanto, creo que es necesario hacer esfuerzos para construir nuestra propia, tejer esas redes de activistas, de intelectuales, de movimientos sociales, para tener nuestra, también, hacer frente a la hegemonía. Y como ha dicho tantas veces, aunque ahora hoy se ha callado en torno a eso, Pascual Serrano, Internet, no, por ahí nos cuelan todas las mentiras del mundo, pero tenemos también la posibilidad de usarlas para poner y armar que las redes sociales por fin cojan, digamos, el toro por los cuernos y pongan las verdades nuestras ahí. Pero porque yo sí, quizás la propia participación de ustedes, el acercamiento a lo que han hecho, lo que hacen cotidianamente, me da la medida de que sí hay una intelectualidad fuerte, lo que no es visible. Pasa como con María Teresa León, que la sombra de los grandes no la dejaba ver, y por eso la última palabra es para Carmen. Yo decía, la última palabra la dice la mujer, así que te doy el derecho también, porque has estado discutiendo y confrontando un poquito con tus colegas aquí. Yo retomo una de las frases que ha dicho Carlos antes, que decía que cualquier conmemoración del pasado, más o menos, Carlos, tiene sentido en tanto reconocemos la influencia en la actualidad y en qué nos ha afectado y sigue afectando esa manifestación del pasado. Y me remito a la España de los años 30, que fue una de las primeras sociedades en las que se decidió el sufragio universal, en el que hubo tantas intelectuales de prestigio, ya no solo María Teresa León, que también, sino Matilde Landa, Margarita Nelken, Victoria Kent, Clara Campoamor, Dolores Ibarruri, María Lejárraga, María Zambrano, seguiría y te podría decir muchas más. Y a ver si un día sucede al revés, que hacemos un congreso solo para reivindicar la memoria de estas mujeres de las que tanto podemos aprender, y de pronto hablamos de Miguel Hernández, así. Claro, pero fíjate que una de las cosas en las que yo suelo pensar cuando ustedes hablaban también, si se asoman, por suerte en Cuba tenemos una mirada abierta y directa hacia Venezuela, a través de Telesur, proyectos como Telesur, y también por los enviados especiales de los medios nacionales cubanos, y podemos ver cosas que quizás en otras partes no se dejan ver. Y es el mundo que está surgiendo, es esa constituyente que se están proponiendo para hacer el poder de la participación emerja, y todas esas cosas que tenemos el deber de contarlos también como intelectuales desde la América Latina y desde la propia Europa. Y allí hay un protagonismo de la mujer tan importante como lo tuvo en las luchas por la República Española. Gracias a los 5 por habernos acompañado hoy, habernos acercado a los sucesos a los que no fuimos, pero de los que queríamos tener noticias contadas por ustedes mismos. El congreso que tuvo lugar en La Habana, la reunión convocada por la Fundación Nicolás Guillén a propósito de los 115 años del poeta nacional cubano, que fue uno de los participantes en el segundo Congreso en Defensa de la Cultura, que tuvo lugar en Valencia en el año 37, en Madrid, en París, en Barcelona. Bueno, con me parece que es un acercamiento por los protagonistas directos, que agradecemos muchísimo. A ustedes le damos la invitación para un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches.